Buenas tardes, compañeros y compañeras. Empiezo por los agradecimientos, por el mío personal, por que me hayáis permitido estar una vez más aquí con vosotros, con mis compañeros de la Federación Socialista Asturiana, en la que sí, Javier, me siento, no sé si decir especialmente querido. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por esta oportunidad que tengo de volver aquí a Gijón, Santiago, y de ver a tantos amigos a los que quiero y a los que admiro. Y después de esta parte de agradecimientos voy con las felicitaciones. Primero a Javier, al secretario general de la Federación, al presidente. Ha ganado un congreso, ha sido elegido por sus compañeros para dirigir una vez más la Federación Socialista Asturiana y, de paso, Javier, porque no hemos hecho ningún acto juntos desde que eres presidente, por tu presidencia de Asturias, que es verdad que parece mucho, ¿verdad?, pero hace casi nada, casi nada. Lo digo porque la política va tan deprisa que se nos olvida. Y yo no he podido saborear públicamente con Javier su éxito, vuestro éxito electoral, así que mi felicitación pública en el primer acto que tengo con él después de haber llegado a la presidencia del Gobierno de Asturias. Hice algún acto electoral con él y dije en el último, creo que fue, te dije que ibas a gobernar y acerté. Es verdad que mi capacidad de predicción no se refiere a Javier, se refiere sobre todo a Rajoy. Ahí acierto porque es previsible, se ha convertido en un hombre previsible. Le escuchas y lo contrario es lo que va a hacer. Es un grado de previsibilidad, vale. Pero es verdad que pensaba que íbamos a gobernar, que iba a gobernar Javier Asturias. No pensaba que iban a cambiar las cosas tan rápido. Es verdad que empezó por poner un verano maravilloso a quienes vinimos aquí. En fin, algo tendrá que ver, ¿no? Iban a cambiar muy rápido, fijaros. Ha cambiado algo muy importante y es lo que se dice de Asturias fuera de Asturias. Ya no hay bronca, ya no hay follón, ya no hay lío, palabra que le gusta tanto a Rajoy. Ya no aparece esa Asturias con dos derechas enfrentadas que daban permanentemente que hablar. Ya no. Ahora hay un gobierno serio, un gobierno riguroso, un gobierno que, como ha recordado desde aquí el secretario general, que también es presidente del gobierno, piensa sobre todo en los asturianos y en las asturianas, no en sus broncas familiares ni en sus broncas partidarias. ¿Os acordáis de aquello? Ya aquello pasó. Ahora la imagen de Asturias se corresponde con la realidad de Asturias, una comunidad autónoma sobria, como su presidente, seria, honesta y trabajadora. Ese es el gobierno que tiene hoy Asturias y eso ha cambiado a toda velocidad. Por tanto, felicidades, Javier, por este congreso y felicidades por tu presidencia. Tengo entre mis piezas políticas preferidas, aparte de algún discurso de hazaña al que te has referido tú hoy aquí, tengo un discurso que os recomiendo a todos los que no pudisteis estar en el acto de toma de posesión de Javier como presidente del Principado. Os lo recomiendo. Fue uno de los discursos políticos más excepcionales que he visto, y lo digo públicamente porque no dejo de recomendárselo a todo el mundo. Un excepcional discurso político. Así que si a alguno le queda esta tarde ganas de seguir hablando de política, que se meta en la web del Principado, que ahí lo tendrá. Enhorabuena, Javier. Enhorabuena a toda tu ejecutiva. Tenéis 31 congresos por delante. Eso, compañeros y compañeras, pesa. Eso marca una responsabilidad. Esta no es una federación nueva, es una de nuestras federaciones más antiguas. Lo que no quiere decir, a tenor del discurso del secretario general, que no sea una de nuestras generaciones más modernas, porque se puede ser antiguo y moderno a la vez. Basta con querer pensar en la realidad en la que uno vive. Tenéis como dirección un trabajo importantísimo, siempre la tiene la dirección del partido, pero cuando se gobierna muchísimo más, porque tenéis, en primer lugar, que defender y explicar la tarea del gobierno, defender a nuestro gobierno. Eso es lo primero que tiene que hacer la dirección de un partido, defender la acción de nuestro gobierno. Sabéis, es más fácil ser dirección del partido en la oposición que en el gobierno, pero es muchísimo más importante ser dirección del partido en el gobierno que en la oposición, defender a nuestro gobierno.
explicar lo que hace nuestro Gobierno y también, en sentido contrario, tenéis que decirle al Gobierno lo que pasa, ser los ojos y los oídos del Gobierno, porque a veces los gobiernos tienen tanta tarea que se olvidan de mirar fuera. Ese es vuestro trabajo, hacia afuera y hacia adentro. Tenéis un gran trabajo por delante y estoy seguro, compañeros y compañeras, de que lo vais a llevar adelante con éxito. Por tanto, mi enhorabuena. Y a vosotros, compañeros, que habéis tenido un congreso muy positivo, os quiero decir que la tarea empieza ahora, que el congreso es muy importante. Aquí hay algún otro secretario general que me ha oído decir exactamente lo que os voy a decir ahora, que los congresos son muy importantes, sin duda, pero los congresos, sabéis, son discusiones internas que hacemos para hacer mejor las cosas fuera. Eso es un congreso. Cuando pensamos en las políticas que vamos a hacer, estamos pensando en cómo vamos a ser más fieles a aquellos que son los principales objetos de nuestra política, que son los trabajadores. Cuando hablamos de participación, estamos pensando no solo en cómo votan los militantes, que también estamos pensando en cómo conseguimos que la gente que está fuera y comparte nuestros valores y nuestros principios participa en nuestros proyectos políticos. Cuando elegimos la dirección, los mejores para dirigir nuestro partido, estamos pensando en los pensionistas que lo están pasando mal, en los padres y madres de los niños de la escuela pública que lo están pasando mal, o en aquellos que no pagaban por sus medicinas y hoy pagan y sufren por pagar por sus medicinas. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo está fuera. Así que en una comunidad como esta, en un principado, el de Asturias, permitidme que os diga que hoy lo revolucionario, si se puede hablar así, lo revolucionario para un partido es salir fuera. No abrir las ventanas y las puertas, abrir las puertas para salir fuera, a encontrarse con la gente, para recuperar la empatía con una sociedad que hemos perdido y por eso estamos en la oposición. La empatía sobre todo de la gente que lo está pasando mal y a ella me voy a referir durante toda esta intervención, de esa gente. Eso es lo que os pido que hagáis. A partir de mañana hemos hecho lo fácil y ya sé que lo fácil es largo y que lo fácil es complicado y que hay que dedicar muchas horas para conseguir una ejecutiva con gran apoyo, hay que dialogar mucho internamente, pero ahora, compañeros y compañeras, ahora empieza el trabajo. El trabajo está aquí, el trabajo está ahí, fuera de esta habitación. Y estamos en un momento difícil, lo recordaba Javier. Veréis, yo sostengo que el Gobierno ha perdido su mayoría social, que ya no la tiene, que la ha perdido. Que la ha perdido, entre otras cosas, porque si examináis la tarea del Gobierno, todo ha ido a peor, todo ha ido a peor. Cuesta mucho encontrar un solo ámbito de la vida política, de la vida social de nuestro país, en el que las cosas hayan mejorado, todo ha ido a peor. Y es verdad que, para ser honestos, tenemos que reconocer que nosotros algunas cosas las dejamos regular, pero fijaos, hoy todas están peor. Cualquiera que sea la realidad que queráis coger, todas están peor. Y sabéis, desde el punto de vista de un socialista, lo que ha ido a peor es la igualdad. Porque es verdad que hoy los estudiantes, Nino, hoy los estudiantes no tienen la igualdad de oportunidad que tenían hace tan solo un año, porque han subido las tasas universitarias al tiempo que bajaban las becas universitarias. Y eso va frontalmente contra la igualdad de oportunidades. Y es verdad que los trabajadores hoy tienen menos derechos, tienen despidos más fáciles y, lo que es peor, están en manos de los empresarios, que a veces son muy desaprensivos para fijar algo tan importante como las condiciones de trabajo. Tienen menos derechos. Y es verdad que los pensionistas pagan por sus medicinas y antes no pagaban. Y es verdad, como decía Javier, que las mujeres están perdiendo poco a poco algunos elementos de conciliación de la vida familiar y laboral que, quieras que no, van a suponer retrocesos durante mucho tiempo. Es cierto que ha aumentado la desigualdad. Y esa es la razón por la que el Gobierno ha perdido su mayoría social. Es verdad, se argumenta que ha mentido, y es cierto, mucho, en la oposición y después. Es cierto, y no es necesario reiterarlo, que dijeron durante la campaña electoral cosas que sabían que no iban a hacer. Ahora dicen que la realidad no, sabían que no la iban a hacer. Y de hecho, sus ministros más parlanchines, entonces no lo eran, pero querían serlo, recordaban a todos aquellos que querían escucharles lo que iban a hacer con el IVA, con el IRPF. Esto era la crónica de una serie de recortes y de subidas de impuestos anunciados. Pero no solo han mentido, mintieron también con el presupuesto. ¿Os acordáis? Era la campaña electoral asturiana cuando escondieron debajo de la mesa un presupuesto, el de Andalucía o el de España, para ganar aquí en Andalucía. Les salió mal, pero a España le salió carísimo,
porque con eso perdimos crédito fuera de nuestro país. Fijaos, cuando un presidente del Gobierno se desacredita, no es solo malo para el presidente del Gobierno, es malo para el país que preside. Y eso es lo que pasó cuando escondieron los presupuestos. Pero mintieron después, mintieron en el rescate financiero, ¿os acordáis? Seguro que recordáis aquella rueda de prensa, nadie puede dejar de recordarla, porque la acabó diciendo ya está todo arreglado y me voy de viaje, ¿os acordáis? A ver un partido de fútbol, seguro que la recordáis. Y recordáis que dijo que no iba a ser deuda, que no iba a haber déficit. Y en tercer lugar dijo que no iba a haber condicionalidad. Pues bien, las tres cosas eran falsas. Hoy sabemos que sí era deuda, que sí era déficit y que sí hay condicionalidad, es decir, hay condiciones, es decir, medidas restrictivas, recortes, sufrimiento. Hoy sabemos que es así. Y por eso quiero empezar este acto, bueno, empezar ya no, para recordarle a Rajoy que tiene que cumplir su palabra, que nosotros le vamos a obligar a cumplir su palabra en esta materia. Dicho de otra manera, que los españoles no pueden pagar un solo euro por una crisis financiera de la que no tienen ninguna culpa, y que al final del proceso los euros que ahora se prestan a los bancos tendrán que volver al presupuesto público del conjunto de los españoles. 2. Quiero recordarle que es importante que pelee en Europa, que pelee que lo que hoy es deuda pública pase a ser deuda de los bancos. En definitiva, que el dinero que presta Europa para que los bancos españoles salgan adelante no figure en la deuda de los españoles, sino en la deuda de aquellos que lo reciben, que son los bancos. Quiero decirle, en tercer lugar, que si hay bancos que reciben apoyo público, esos bancos tienen que tener determinado tipo de prestaciones o obligaciones con las pequeñas y medianas empresas que quieren créditos, con las familias que quieren créditos, con quienes tienen preferentes y se sienten estafados, y también con aquellos que tienen hipotecas y están pasando dificultades para pagarlas. Todos esos son objetivos prioritarios de un banco que recibe ayudas públicas. Y quiero finalmente recordarle algo que ayer hablaba en Bruselas. Nos prestaron 100.000 millones, ¿os acordáis? Parece que van a gastar 40.000, por tanto sobran 60.000. Es decir, podemos ir a Bruselas a decir, oiga, nos prestaron por mucho más de lo que vamos a gastar, por tanto, quítenos usted algunas de las condiciones estas que pactaron subrepticiamente y que hoy pesan como una losa sobre los más débiles de los españoles. Que renegocien, que vayan a Bruselas y digan, como voy a utilizar menos, quiero tener menos condiciones, porque esas condiciones van siempre contra los más desfavorecidos. Son recortes, recortes y recortes. Las cuatro cosas hay que decirle al presidente del Gobierno para que cumpla su palabra. No pueden los españoles pagar la especulación inmobiliaria que hoy está residenciada en el déficit de los bancos. No pueden pagar los españoles. No pueden prestar dinero a los españoles a quien no trata bien a los españoles que tienen problemas con los bancos. Y finalmente no podemos pagar en Europa por un rescate que no vamos a utilizar. Renegociemos y quitemos sufrimiento al conjunto del pueblo español. Veréis. No nos dijeron la verdad aquel domingo por la mañana, no dijeron la verdad, porque es deuda, es déficit y es condicionalidad y sufrimiento. Ahora no la dicen y no vamos a dejar de denunciar una y otra vez este asunto de los pensionistas. Sabéis, a los pensionistas les subieron a bombo y platillo a comienzo de año un 1%, un 1%. No les dijeron después que iban a subir el IRPF y el IVA y el copago, de forma tal que hoy un pensionista ha perdido realmente poder adquisitivo, gana menos, su pensión vale menos porque tiene que pagar más impuestos y además sus medicinas. Eso no lo dijeron. Pero veréis, resulta que la inflación se va a ir al 3%, al 3 y pico. Entre el 1% que les subieron y el 3 y pico de inflación, para mantener el poder adquisitivo los pensionistas, el Gobierno tiene que subir 2 puntos y pico la pensión. Y eso tiene que decirlo ya. Y no lo dice. Y eso se paga con el presupuesto del 2013, el que aprobaron el viernes, y por tanto lo tienen que tener en la cabeza, tienen que saber si lo van a hacer o no. ¿Y por qué no lo dice?, os preguntaréis. Pues hombre, uno tiende a pensar que no lo dice porque hay elecciones el día 21 y no lo quiere decir. Pero yo os digo, saberlo lo saben. Y si lo saben y no lo dicen es porque no lo van a hacer, porque no van a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y lo dirán el día 27, el 28 o el 29, como hicieron con el presupuesto después de las elecciones andaluzas y asturianas, ¿os acordáis? Que digan la verdad a los pensionistas. Si se lo van a subir ya lo saben que lo digan, y si no se lo dicen yo os digo que es porque no se lo van a subir y lo quieren ocultar hasta las elecciones vascas y las elecciones gallegas, y eso, compañeros y compañeras, eso no es decente en política. Siguen mintiendo.
Mienten tanto, fijaos, mienten tanto que le han cogido gusto. Veréis, el viernes, creo que el jueves, cuando aprobaron los presupuestos, la vicepresidenta dijo que iban a subir las becas, ¿os acordáis? Lo dijo como diciendo, somos gente social y vamos a subir las becas. Y resulta que cuando presentaron los presupuestos ayer, bajaron las becas. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuentan eso? Si va a durar 24 horas. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué dicen en una rueda de prensa que van a subir las becas y luego al día siguiente nos vamos a enterar de que las bajan? Y uno acaba concluyendo es que le han cogido gusto a esta cosa de decir lo contrario de lo que hacen, aunque te pillen a las 24 horas. Porque bajan las becas, compañeros y compañeras. Bajan las becas. Han mentido, es verdad. Pero os diré, su pérdida de mayoría social no es porque hayan mentido, que es muy grave en democracia, que quita mucho crédito, porque fuera se sabe que el Gobierno está haciendo lo contrario de lo que dice, y eso, veréis, eso no es bueno para la imagen de un país. No es por eso, son sus políticas antisociales las que les han llevado a perder esa mayoría social que tuvieron, porque ganaron las elecciones con mayoría absoluta. Me he referido antes a ellas. La política de pensiones, la política que están haciendo sanitaria, la educativa, la reforma laboral, el tratamiento que hacen a los jóvenes en general, son sus políticas antisociales las que les han llevado a perder esa mayoría social. Y para mucha gente que votó sabiendo que eran antisociales, pero que dijo aquello de, bueno, vamos a darles una oportunidad porque son buenos gestores, para alguna gente son o es también el descubrimiento, en este caso la sorpresa, de que son un desastre como gestores, de que vendieron una imagen de que lo iban a arreglar, ¿os acordáis? Y hay gente que se lo creyó y que pensó, esta derecha sabe gestionar la economía. No, mire usted, han pasado 10 meses y hoy todo está peor. Decrecemos más y destruimos más empleo que hace 10 meses. Es una gestión pésima. En definitiva, han perdido la mayoría social porque han dicho muchas mentiras, porque son antisociales y porque son ineficaces desde el punto de vista de la crisis o de la gestión de la crisis económica. Por esa razón han perdido la mayoría social. La han perdido, pero han aprobado unos presupuestos que tienen las mismas características. Si os dais cuenta, no se los cree nadie. Y veréis, lo peor que puede pasar en un país como España, que todo el mundo sabe que tiene sus cuentas puestas en solfa, lo peor es que el Gobierno apruebe un presupuesto que no casa, donde se colocan unos ingresos que todo el mundo sabe que no se van a alcanzar y unos gastos que todo el mundo sabe que son insuficientes para pagar aquello que hay que pagar. Unos presupuestos increíbles, unos presupuestos que ocultan mentiras. Han aprobado unos presupuestos antisociales como sus políticas, donde se recorta la sanidad, se recorta la educación, se recorta las becas y se recorta el desempleo. Unos presupuestos antisociales y, lo que es peor, unos presupuestos que son ineficaces, que reconocen que España no va a crecer, que se olvida de las políticas de crecimiento y, lo que es peor, admite una cifra de desempleo mayor para el año que viene de la que tenemos este año. Son los presupuestos que reflejan como nada la política del Gobierno, increíbles, antisociales e ineficaces desde el punto de vista de la crisis de la economía. Pero decía Javier, y esto es lo importante, y voy acabando con estas reflexiones, que es verdad que poco a poco están tomando medidas y que algunas de ellas son muy de fondo, muy de calado, que son profundamente ideológicas. Venimos denunciando hace más de 9 meses, ya casi 10 de Gobierno, que aprovechando la crisis están colando de rondón la ideología. Os pondré un ejemplo que creo que describe esto como nada. Ahora están con una ley de educación. Han hecho un proyecto de ley de educación. ¿Sabéis que es idéntico al que hace 10 años los socialistas derogamos cuando ganamos las elecciones? Idéntico. Es el mismo. Y es el mismo porque es un proyecto profundamente ideológico. Poco tiene que ver con lo que la educación necesita hoy, 10 años después. Es que no se han molestado ni en adaptarlo. Es exactamente el proyecto de Aznar y de Pilar del Castillo. El mismo proyecto. ¿Sabéis por qué? Han tirado del armario de Faes, de la ideología, y han presentado un proyecto educativo que nos lleva 30 años atrás, a las reválidas, a la discriminación, a la segregación, a la FP marcada para los alumnos que peor van, 30 años atrás. Ese es su proyecto educativo, ideología. Y este es el tema de fondo. Y por eso es tan importante nuestra tarea, la de los gobiernos socialistas en las comunidades y también la del partido, porque hay cambios muy de fondo que tenemos que combatir, muy de fondo.
Porque es verdad que si bajas el desempleo, al final es una decisión que puedes arreglar con un presupuesto, lo subes y ya está. Pero ojo, si cambias las relaciones laborales en un país, la cosa es mucho más dramática. Si consigues que dentro de 4 o de 5 años el 20, el 30, el 40% de las pequeñas y medianas empresas no tengan convenios colectivos, volver eso atrás va a ser muchísimo más difícil. Hay un cambio profundo, un cambio de modelo de relaciones laborales que es tanto como decir un cambio de modelo de sociedad. Javier hablaba de la sanidad. Es verdad, en la sanidad han puesto el copago, pero el copago lo quitas y ya está. Ahora han hecho otras cosas más de fondo. En la sanidad han roto el sistema universal, según el cual todo español tenía derecho a la sanidad, y han puesto un sistema distinto, en el cual si tienes un seguro te puedes ir de la sanidad pública. En definitiva, van a ir desgajando poco a poco colectivos de la sanidad pública para que al final queden en la sanidad pública los que tienen pocos recursos y con frecuencia muchas enfermedades. Y esto, compañeros y compañeras, acaba con la sanidad pública. Esto de la educación, 4 años de subida de tasas y bajada de becas, acaba con la igualdad de oportunidades por mucho tiempo. O la política de las mujeres, de igualdad de las mujeres, son cambios muy profundos. Están mandando un mensaje sistemático según el cual el Estado no se va ya a hacer cargo de aquellos que tienen más dificultades. Eso es lo que están diciendo cuando quitan la dependencia. Y todos sabemos que, desgraciadamente, cuando quitas la dependencia y alguien tiene que ocuparse del dependiente, siempre acaban siendo las mujeres. Estos retrocesos en la conciliación que han permitido a muchas mujeres acercarse a un espacio laboral que les había sido vedado durante años, estos retrocesos, compañeros, son de fondo y exigen una oposición de fondo, exige una confrontación con el Gobierno, porque no nos van a hacer retroceder 30 años y el Partido Socialista lo tiene que evitar. Estas son las políticas que me preocupan, las de fondo, los cambios sociales que están poniendo en marcha aprovechando la crisis y ese mensaje que una y otra vez tratan de introducir de que solo hay este camino, de que no hay otro camino. Tenemos que demostrarles aquí donde gobernamos, en Europa donde gobiernan los socialdemócratas, que claro que hay otro camino para salir de la crisis, que mira por dónde es más rápido y más justo, que reparte mejor los costes y que permite acceder al empleo antes, porque hay políticas de crecimiento. Ese es nuestro modelo y esa es nuestra obligación. En resumen, tenemos mucho trabajo por hacer. Empecé hablando de lo que había que hacer a partir de hoy y voy a terminar hablando de lo mismo. Mucho trabajo por hacer. Os decía, España está mucho peor que hace 10 meses. Os lo diré de otra manera. 10 meses después, con Rajoy, España va a la deriva. A la deriva. Y ante la angustia de la gente, Rajoy solo tiene una receta: sufrimiento para aquellos que ya están sufriendo. Es la única receta. Y le tenemos que decir que hay un límite a los ajustes, un límite, que es la dignidad y el sufrimiento de las personas más débiles. Ese es el límite que los socialistas nunca vamos a aceptar. España, compañeros y compañeras, está a la deriva con un Gobierno que no sabe dónde va. Y ese es el problema. Y por eso, y esto a veces cuesta de entender, por eso nosotros, que somos un partido responsable, serio, que queremos preservar lo que hemos construido, no los socialistas, no, el conjunto de los españoles, ofrecemos una y otra vez acuerdos al Gobierno, le decimos: firmemos acuerdos, pongámonos de acuerdo, aunque también le decimos a continuación: pero usted los está impidiendo, usted no los quiere. Es que cada vez es más difícil, porque cada vez tocan más las cosas que a nuestro juicio no deberían tocar. ¿Cómo nos vamos a sentar a hablar de un acuerdo educativo sin decirle al Gobierno antes: usted cambia su política de tasas y su política de becas? ¿Cómo vamos a buscar un acuerdo educativo con una ley que es profundamente regresiva, que tiene un principio que nunca vamos a aceptar, que es la discriminación temprana, que es decirle a los niños a los 12 años: usted ya no vale, y se va del sistema educativo? Eso no es lo que hay que hacer. El problema de la escuela no es los que van bien. El problema de la escuela es justamente los que van mal, los que tienen dificultades, porque, sabéis, la derecha siempre ha sabido cómo arreglar este problema. Después de la escuela, clases particulares, pero la izquierda no. Y la gente que no tiene dinero para clases particulares no tiene otra forma de recuperar su retraso que justamente las clases públicas, la educación pública. Y, por tanto, vamos a decir que no a una discriminación que es temprana y, sobre todo, que siempre va socialmente en contra de los mismos, aquellos que tienen dificultades familiares para llegar a la escuela. Estamos en profundo desacuerdo. Por tanto, el Gobierno está tomando medidas que están impidiendo lo que creo que sería una buena solución para España, que es un gran acuerdo político y social para decirle al mundo que queremos una España distinta y que sabemos cómo construirla entre todos, pensando en los intereses de todos y, sobre todo, no olvidando los intereses de los que más necesitan del conjunto para salir de la crisis. No va quedando ni tiempo ni espacio.
pero seguiremos haciendo una oposición responsable. Ahora, también os digo, responsable también es oponerse. Lo irresponsable es no oponerse cuando uno está en desacuerdo profundo con lo que está pasando. Responsable es oponerse, como decía aquí Javier. Responsable es oponerse a una medida que es cruel, que es xenófoba y que además es ineficaz, como la de sacar a los inmigrantes irregulares de la sanidad pública. Y veréis, dejadme que os diga, porque esta es una medida controvertida, porque es verdad que hay mucha gente que ha comprado esa película según la cual los inmigrantes irregulares son justamente los culpables de que la sanidad tenga un déficit. Es falso, es falso, es falso de toda falsedad. Los inmigrantes irregulares tratan de no ir a los hospitales, ¿sabéis?, porque son irregulares. Y además son muy jóvenes, se ponen muy poco enfermos. Por tanto, es falso, pero veréis, basta que haya uno que no tenga sanidad para que los socialistas digamos no. Nosotros no vamos a permitir nunca en las comunidades en las que gobernamos que alguien pueda morir a la puerta de un ambulatorio porque no se le dé atención médica. No lo vamos a hacer, compañeros. No lo vamos a hacer. Y os diré, ese es un problema de valores que no podemos olvidar, que están por encima de las políticas concretas, que tienen que ser el eje de nuestra política, de nuestra actuación, valores que compartimos con la mayoría de los ciudadanos, valores socialdemócratas, valores socialistas que no podemos olvidar y que deben marcar nuestras políticas. Y os diré más, esta medida la puso el Gobierno sin pensar muy bien dónde iba, porque es verdad que hoy es un caos. Es verdad que Javier dijo no en Asturias, Pachi dijo no en Euskadi, Pepe dijo no en Andalucía y a continuación se sumaron los canarios. Y luego mira por dónde Feijóo, que está en elecciones, pensó que le venía bien para quitarse esta cosa de que Rajoy es su amigo, que lo es, y dijo que no la iba a hacer en Galicia. Y Castilla y León dijo que no sabía, y Madrid dijo que iba a hacer una cosa tan peculiar como cobrar a los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Pero qué disparate, a Gambia y a Senegal, la factura de un inmigrante ilegal. En definitiva, dijo que iba a hacer, que hacía. ¿Qué trato de deciros? Que no lo van a hacer, compañeros, que no lo van a hacer. Que lo que tenemos que hacer es seguir apretando, que no lo van a hacer, que no lo van a hacer. ¿Sabéis por qué no lo van a hacer? No lo van a hacer porque los valores mayoritarios que antes habéis aplaudido cuando he dicho que no debe haber una persona sin sanidad en España, esos son mayoritarios en España. No lo van a hacer porque no se puede gobernar contra un pueblo que es mayoritariamente solidario con aquello que más lo necesita. No lo van a hacer y lo vamos a parar. Y eso también es oposición útil. Oposición útil también es eso. Es a través del trabajo en las instituciones donde estamos en la oposición y en aquellas en las que estamos en el Gobierno, conseguir que estos retrocesos el Gobierno no los pueda acometer. Termino ya. Y tenemos que hacer alternativas que cada vez se irán escuchando más. Alternativas que tienen que ser razonables, que tienen que ser posibles. Alternativas pensando que somos un partido de gobierno y que estamos gobernando. Alternativas es lo que hace aquí Javier en Asturias. Eso es construir también una alternativa socialista. Es demostrar a la gente que hay otro camino, que hay otras políticas, que hay otra forma también de ser austeros, que nosotros lo somos. El problema no es ser austero, el problema es quién paga esa austeridad. Ese es el debate. Alternativas. Empezando por los presupuestos. Estos a los que decía antes que hay que hacerle una alternativa que trate de repartir los costes de otra manera, que trate de repartir los costes del ajuste de otra forma, que trate de poner en marcha políticas de crecimiento. En resumen, que piense en la austeridad, claro que sí, pero que piense también en el crecimiento, que es lo que genera empleo. Y esas políticas se pueden poner en marcha. Aquí, en Asturias, se están haciendo, y en Andalucía y en el País Vasco, y cuando ganemos en Galicia lo haremos en Galicia y en Canarias, donde estamos en un gobierno de coalición. Y me lo habéis oído decir, son bastante fáciles de entender. Mientras que ellos recortan médicos, nosotros tratamos de recortar listas de espera. Mientras que ellos recortan profesores, nosotros tratamos de recortar el fracaso escolar. Mientras que ellos se olvidan de los dependientes, nosotros justamente les suministramos la solidaridad que necesitan. En resumen, mientras sus gobiernos pasan de la codicia, nosotros defendemos la solidaridad. Ese es nuestro proyecto. En eso confiamos. Ayer estuvimos reunidos en Europa, hablando de estas cosas. El Partido de los Socialistas Europeos. Y os dije algo que escuché allí, que la noche anterior dije yo en la cena de líderes europeos,
España sabe bien lo que está pasando con la derecha europea, que es la que gobierna en Europa, la derecha europea. No podemos consentir esto que está tratando de colocar el Gobierno de que es Europa el que hace. No, no es Europa, es la derecha europea la que tiene una política que, sabéis, ha encontrado muy fácilmente 100.000 millones para la banca española y se ha olvidado de 1.000 millones para el empleo de los jóvenes. Esa política de la derecha europea es la que vamos a combatir, compañeros. Esa no es nuestra política. La política de la derecha europea no es la nuestra. No es la nuestra. Termino ya. España está en las manos de un gobierno, el señor Rajoy, desde hace 10 meses y va a la deriva. Y nuestra obligación desde la oposición es tratar de que esto no sea así. Nuestra obligación desde la oposición es tratar de evitar esta deriva y, sobre todo, de que de la deriva, al final, se derive, valga la redundancia, el deterioro de derechos sociales que ha costado mucho conquistar en España y que se pueden mantener, por mucho que la derecha intente decirnos que no hay otras recetas. Claro que hay otras recetas. Y por eso es tan importante, Javier, tu tarea. Y por eso es tan importante lo que has dicho hoy aquí a este Congreso, con el que termino, porque me parece que es la clave. Tan importante que los compañeros socialistas asturianos entendáis que tenéis un presidente del Gobierno de Asturias, que es socialista, pero que gobierna para el conjunto de los asturianos. Eso es muy importante, el interés general. Y este interés general, compañeros, el PSOE lo practica en el Gobierno y en la oposición. Somos responsables de lo que pasa en España cuando gobernamos y no queremos olvidarnos de esa responsabilidad cuando estamos en la oposición. Por eso nos llamamos Partido Socialista Obrero Español. Gracias, compañeros. ¡Ánimo! ¡Ánimo y a trabajar! A trabajar, compañeros, que es lo vuestro.